Hola Julio, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias a ti, Claudia, por la invitación. Bueno, Eh, estamos hoy con Julio Reyes. Yo lo conocí a él en Chile en un entrenamiento de 9 días de comunicación no violenta. ¿Tú te acuerdas hace cuánto fue la Gaty? Debe haber sido 3 años ya. Este año estamos cumpliendo 3 años. Sí. Y, y bueno, esta serie de entrevistas tiene como el objetivo de visibilizar personas de habla hispana que están viviendo y compartiendo la CNV. Y me gustaría que te presentaran, no sé qué quieres contarnos de ti, así un poquito. Sí, como tú dijiste, Julio Reyes, soy periodista de profesión y hace 16 años tengo una empresa especializada en comunicaciones internas. Nosotros decimos que somos agencia, o sea, producimos contenido y hacemos periodismo institucional, se llama en algunas otras partes, o comunicación para el empleado. Y también hacemos consultoría, somos una consultora, hacemos diagnósticos, evaluaciones, diseñamos estrategias, y en los últimos años hacemos talleres para ejecutivos, colaboradores de diferentes empresas acá en Chile. En general trabajamos con grandes corporaciones, empresas de más de 5.000 colaboradores o alrededor de ese número, digamos. También tenemos alguna empresa como de 1.000 colaboradores. En general son empresas grandes, corporaciones. Sí, y uno de mis intereses de tener esta entrevista es porque yo sé que tú has logrado de alguna manera llevar lo que sabes de comunicación no violenta y otro tipo de metodologías a lo que haces con comunicaciones internas. Entonces, Yeah. me gustaría, para empezar, que en tus palabras y con tu experiencia nos contaras qué es la comunicación no violenta para ti. Sí. Yo recuerdo haber leído en algún libro de Marshall Rosenberg, que también lo podríamos llamar comunicación compasiva, y a mí como que me acomoda un poco más ese nombre. Eh, y efectivamente, lo que ha pasado, profesionalmente yo me desempeño en el rubro de la comunicación interna, y lo que uno ha visto en los últimos 5 años, que se ha ido desarrollando un proceso bien acelerado, es que el esfuerzo que uno hace en medios de comunicación interna, en creación de contenidos para intranet, para newsletters, para app hoy día, para cualquier canal de comunicación interna, hoy día está siendo secundario en relación a la comunicación directa o cara a cara que se produce entre los integrantes de un equipo y su jefatura directa, o entre los integrantes de una organización y los gerentes o la alta administración. En Chile le llaman alta administración, que tenemos el gerente general y sus reportes directos. Y es un fenómeno muy interesante y muy paulatino y muy consistente en el tiempo, que cada año se profundiza más. Entonces, lo que nos ha pasado a nosotros desde la experiencia, desde la emergencia del fenómeno, podría decir incluso, es que mientras estábamos trabajando muy fuertemente en medios de comunicación interna y en contenido, y éramos muy especialistas en contenido, nos empezamos a dar cuenta que el impacto de esa comunicación tendía a disminuir en el tiempo, y que cuando nosotros éramos capaces de involucrar a la jefatura y a los gerentes en comunicaciones cara a cara, con contenidos corporativos, aumentaba la percepción sobre la gestión de la comunicación interna. Ese era el gran diferencial para que los colaboradores dijeran: aquí hay una buena comunicación interna, cuando efectivamente los jefes, los supervisores, los gerentes tenían instancias de comunicación cara a cara con los colaboradores. Y ahí aparece la comunicación compasiva o la CNV como una herramienta relevante en diferentes lugares. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un proceso bien interesante de acompañar empresas que están en procesos de cambio. Nos ha tocado harto temas de digitalización o transformación digital. Y ahí el modelo antiguo te decía que tenés que tener una narrativa y que tenés que compartirla, etc. Y lo que estamos viendo ahora, y que es como lo que está haciendo de mayor impacto hoy en día, es que uno ayuda a que sean los propios participantes del proceso de transformación digital
los que participen en la construcción de la narrativa que después se le comparte a ellos mismos y al resto de la organización. Y eso tiene mucho más impacto. Y eso solo se produce cuando hay una interacción cara a cara con ellos y facilitamos talleres de conversación con ellos. Esa es una primera instancia. Y una segunda instancia es justamente los procesos de cambio, donde hay tanta incertidumbre, tanto temor a lo que va a ocurrir. Imagínate lo que estamos viendo hoy día, en este caso sería minimizado, porque lo que estamos viendo hoy día es como la expresión máxima de esta transformación. Pero en las organizaciones sigue siendo muy fuerte un proceso de transformación digital. Entonces, ahí nos damos cuenta que es relevante para los gerentes que ellos tengan conversaciones con su equipo donde empaticen o conecten con las emociones de sus colaboradores. Y lo que hemos ido trabajando, en especial en una organización que es un gran banco chileno, es entregarle herramientas que provienen de los CNB o de otros ámbitos de la comunicación compasiva para que ellos tengan la habilidad y tengan la capacidad de una conversación profunda con sus colaboradores, donde se legitima la emoción que está sintiendo el colaborador. Y eso es una gran diferencia. Porque típicamente el gerente evita estas conversaciones o no quiere tenerlas porque siente como que se tiene que hacer cargo de la emoción que está percibiendo su colaborador o ese equipo, como que él tuviera que hacer algo. Y nuestro mensaje y la forma en que nosotros nos enfrentamos es que su rol es permitir que esa emoción emerja y darle cabida y naturalizarla o legitimarla, independiente de los caminos que haya para resolver lo que generó esa emoción. Simplemente tener la conversación para que emerja y naturalizar o legitimar la emoción que está presente en esa conversación. Y también hemos visto que esa es una gran diferencia, porque permite que los colaboradores perciban un liderazgo más humano, un liderazgo verdaderamente comprometido con ellos y la posibilidad de expresar lo que están sintiendo. Un poco Sí, ese es el camino que hemos seguido. como que te escuchaba y me venían como, bueno, uno es como facilitar la cercanía entre todos los miembros, digamos, de una empresa y facilitar esa conexión que, digamos, le pierde miedo a abrirnos, ¿no? Y hablar de lo que nos pasa y reconociendo, me imagino, pues las necesidades, ¿no? Que cada uno puede acompañar, pero nos hacemos cargo de nuestras propias necesidades, digamos. Y lo que... Exactamente. De hecho, cuando construimos la narrativa del cambio, una de las preguntas que le hacemos es qué experiencias positivas tuvieron de cambio en el pasado o qué experiencias que en el pasado les impidieron conectarse con algún cambio que están viviendo y qué necesidad no fue satisfecha en ese momento. Y eso nos permite saber cuáles son las necesidades más significativas para los integrantes de una organización y para un proceso de cambio en específico que tienen que estar contenidas en la narrativa de ese proceso de transformación organizacional. Y eso también ha sido de gran ayuda para las organizaciones en las que hemos podido trabajar, porque te estás dirigiendo a la necesidad no expresada o a la necesidad antes de que sea expresada, porque al construir esta narrativa tú ya la levantaste, ya la consideraste. Entonces, la mirada sobre las necesidades, la mirada sobre las emociones y la mirada sobre la petición, nosotros la hacemos doble, porque en las organizaciones, y particularmente en Chile, hay una cierta tendencia de culturas que muy paternalistas, como un patriarcado paternalista. Y hay un movimiento que trata de salir de ese lugar y darle responsabilidad a los colaboradores, hacernos que cada uno nos hagamos responsables de lo que estamos haciendo. Entonces, la petición nosotros la hemos convertido en, una vez que yo detecto cuál es tu necesidad en esa conversación empática, le digo al colaborador, hay algo, le digo al gerente que le pregunta al colaborador, ¿hay algo que tú puedas hacer para satisfacer necesidad? Y solo después de que el colaborador se ha abierto a la posibilidad de que hay algo que él podría hacer para satisfacer necesidad, le ofrezco apoyo. El gerente le ofrece apoyo y dice, ¿y cómo te puedo ayudar yo para que eso ocurra? ¿O qué necesitas de mí? ¿O cómo yo te podría ayudar en este Total, sí, contexto? como Entonces que ahí se produce un equilibrio entre responsabilidades, espacios de autonomía, y no queda todo cargado al gerente, que el gerente que tiene que resolver algo, o no, digamos, aunque una petición, sino que queda en las manos del colaborador, hay como un entregable, hay algo que tú puedes hacer y que tal vez no has hecho, abrir ese espacio.
Sí, como que también ha sido mi experiencia de que la comunicación no violenta finalmente nos empodera, porque nos permite, como decías, reconocer esas necesidades no expresadas, expresarlas y después ver las posibilidades de atenderlas, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿tú cómo llegaste a la CNB y qué pasó en tu vida? ¿Qué beneficios Mira, empezaste a notar que te dijeron, bueno, esto es y por eso lo voy a llevar a mi empresa también y hago talleres y lo acompaño? sí, mira, es divertido como yo llegué. Había una gurú espiritual acá en Chile, que dentro de sus talleres como que generaba unas prácticas de comunicación sana, les llamaba ella, y ocupaba el modelo de Marshall Rosenberg, pero sin asignarle la propiedad a Marshall, y me pareció súper interesante, aunque, como nosotros mismos hemos hablado en otro momento, ella lo aplicaba de una forma muy protocolar, que lo hacía perder la potencia y profundidad que desde mi punto de vista de verdad tiene cuando uno lo ha integrado a su vida. Pero me impactó la forma en que rápidamente uno podía llegar a conectar con el otro, ocupando este protocolo, incluso en la forma más robótica. Y ahí empecé a investigar y descubrí los libros de Marshall, y empecé a seguir al centro. Y el centro en un momento hizo un taller, hacía una actividad en Túnez, un primer CNB en Túnez, y no, yo quiero estar ahí en Túnez, pero justo no pude viajar porque era el máximo. Después vi que hacían otros talleres, otros retiros de 9 días como que hicimos nosotros en Jerusalén, y también dije, oh, si están ahí, realmente es potente esto. Y por esas cosas de la vida me enteré que lo iban a hacer en Chile, por primera vez o segunda vez en Latinoamérica, y dije, no, yo tengo que estar ahí, si lo he perseguido durante años, y quería estar cerca de esto durante años, tengo que estar. Y ahí llegué al intensivo donde nos encontramos y nos conocemos. Así que ese fue mi acercamiento a Marshall. Y además él tiene hartas conexiones con Chile, porque además, como está este tema de las necesidades, que no está del todo bien descrito en sus libros o en los libros NB, o hay controversia al respecto, está también el aporte que hizo Manfred McNiff, el economista chileno, que tiene una conexión con él, y hay gente que lo ha conectado. Eh, de hecho, entiendo que Miki, cuando estuvo en Chile, tuvo una conexión con él. Y es súper interesante ese trabajo de hacerse las preguntas por las necesidades y cuáles son satisfactores y cuáles son necesidades verdaderas, digamos. Ese es un tema que a mí me apasiona mucho. Me apasiona mucho antes de las necesidades, yo lo veía desde el punto de vista de los valores. ¿Cuáles son los valores y cómo se viven los valores? Eso lo conecto con la necesidad. Y de hecho, Marta dice necesidades o valores. Y, y eso me parece súper profundo. Y yo como vengo de formación en comunicaciones, nosotros en comunicación social siempre se habla como de los modelos de comunicación y cambio, que al fondo del cambio están los valores. Y tienes que conectar con los valores para promover el cambio. Pero conectar con los valores, conectar con las necesidades. Y ahí hay una línea de trabajo que está muy conectada con lo que yo hago, que es valores, necesidades y cambio. Como esa triada son elementos que están muy presentes en mi trabajo como consultor de comunicaciones internas. Sí, y me sorprende también que digas, porque digamos, cuando uno ya lleva tiempo en esto de la comunicación no violenta, puede diferenciar, ¿no? Cuando es robótico o más de forma que de esencia, y que aún así, si solo se usa la forma, tiene un impacto y digamos, lograbas esa conexión, ¿no? Con Sí. las personas. Y te quería preguntar, eh, ¿cómo es la forma en que tú compartes la CNV? No sé si aparte de la empresa lo haces de otra manera o que profundices un poquito más y nos cuentes. No, no, en Chile hay un grupo que la está llevando, o que hay como una reunión y un encuentro continuo. Igual tengo otros intereses, así que yo después, entre comillas, me desvié y hoy día estoy como lo que practico en vez de CNB es teatro de la presencia social, que viene de la teoría U, que tú también te has estado familiarizando con ella. Y la CNB acá está muy ligada como a lo familiar y a lo educativo y a la relación niño, familia, por ahí, por ese lugar. Que eso para mí no es interesante.
A mí en realidad me interesa aplicado al mundo organizacional, porque es el mundo donde yo me muevo profesionalmente. Entonces, como mi participación más bien es como implementarlo y hacerlo carne en las diferentes actividades que hacemos en las organizaciones. Y siempre está presente en nuestros talleres, siempre está presente en nuestra formación. eh, Hacemos ajustes para simplificarlo para la gente. Lo integramos también con otros modelos de gestión del conflicto, donde tiene mucho sentido, y donde el modelo nosotros lo llamamos de los 4 pasos, pero el mismo protocolo de la CNB, si uno le incorpora algunos elementos que tienen que ver con gestión del conflicto, ambos se enriquecen, y para nosotros una mirada consistente. Entonces, lo vamos incorporando en las diferentes formaciones que hacemos, y en nuestro trabajo de consultoría. Siempre están presentes, siempre están Claro. presentes. Sí, y eso me parece interesante que como que no se vea la comunicación no violenta sola por sí misma, sino como acompañada de otro tipo de metodologías o experiencias que se potencian, ¿no? Y más cuando se quiere trabajar lo sistémico o lo organizacional. Claro, ese es el punto. Siempre nuestra experiencia, o mi experiencia particular ha sido ese, que eh, tú no puedes enseñar PNL. Cuando tú dices una organización, ya le puedes enseñar técnica de comunicación basada en la PNL, la gente te mira como bicho raro, porque no hay gente que por sí mismo tomaría eso, o lo ven hasta casi como algo poco serio, o como sería un grupo de élite, o un grupo de seguidores fanáticos. Entonces, en realidad lo que nosotros enseñamos es comunicación, y entregamos herramientas. Nosotros lo llamamos herramientas para la comunicación saludable, porque entendemos que hay comunicación saludable y hay comunicación no saludable. Y dentro de la comunicación saludable, utilizar la mirada de la comunicación compasiva, más la mirada de la gestión del conflicto, más la mirada de la conexión con el otro, nos ayudan a crear eh, una propuesta que está basada en, pero que no es formación en. Sin lugar a dudas está basada, está inspirada, está incluida, pero nosotros no entregamos formación en CNB en nuestros talleres. Y se me ocurría para cerrar, si por ejemplo nos quieres dejar un mensaje como relacionado a esto de la comunicación saludable y específicamente para personas que están en empresas, ya sea jefes o personas que están ahora aprendiendo esto del teletrabajo y a conllevar pues también la ansiedad y el estrés que nos está generando esta situación de la pandemia, ¿no? Sí, sí, Claudia. Mire, yo te diría que la palabra clave, de la que no hemos hablado explícitamente, pero que está en todo lo que hemos conversado, es empatía. A mí lo que me dejaron esos 9 días de intensivo en comunicación no violenta fue verdaderamente entender qué era y qué no era la empatía. Era vivir en el cuerpo una experiencia empática, sin tener que simpatizar con el otro, sin que me doliera, sin que me proyectara. No era eso. Es una experiencia muy profundamente humana de conexión con el otro, donde ni yo invado al otro, ni dejo que la emoción del otro me invada a mí. Y abro espacio para estar con lo que le está ocurriendo al otro, desde lo que me ocurre a mí con lo que le ocurre al otro. Esa experiencia para mí fue muy transformadora. Hasta ese momento yo no me atrevía a hablar de empatía, o no me sentía cómodo hablando de empatía. Yo hoy día me siento muy cómodo hablando de empatía. Y algunas veces mi nivel de empatía es alto, algunas veces mediano y algunas veces muy bajo. Y es así porque así vivo yo, y vivo en un mundo corporativo donde las tensiones, los estrés y los roces son fuertes. Eh, y lo que más me ha quedado, y lo que yo más he visto hoy en día, sobre todo en estos estados de altos niveles de estrés, es la necesidad de empatía. Autoempatía, sin lugar a dudas. Autoempatía en el momento cero. Cuando no tengo empatía y siento que debiera trabajar como estaba trabajando en la oficina, y me enojo conmigo mismo por no ser suficientemente efectivo o eficiente, y no tomo en cuenta que están mis hijos, que está mi mujer, que
estoy compartiendo, que mi señal, que mi escritorio, que mi silla. Si no tengo esa empatía conmigo mismo, de ahí en adelante el nivel de comunicación va a ser muy conflictivo, porque me estoy comunicando desde un lugar que nosotros llamamos no sano. En cambio, cuando empiezo a tener empatía conmigo mismo, también puedo tener empatía cuando veo a un cliente que está haciendo una petición que no está basada en algo lógico y razonable, sino que probablemente responde a una emoción que está sintiendo en ese momento, de la cual él puede o no ser consciente, y yo puedo tener una conversación para conectarme más profundamente con él y no considerar que es o una persona loca o una persona desquiciada o que se salió de su caballo, no. Es un ser humano que está viviendo una situación muy difícil y con el que yo puedo conectar. Y entiendo que tiene que estar viviendo una situación difícil porque yo también la estoy viviendo. Entonces, lo que a mí me ha dejado en la CNB y por lo que siempre voy a estar agradecido es por entender en el cuerpo qué significa empatía. Y me encanta que hables del cuerpo en la comunicación, porque, digamos, yo creo que ahí es como que se vive y se es más transparente, ¿no? Como Claro. hay unos niveles altos de conexión si yo conecto con el cuerpo y también me relaciono con el cuerpo del otro, ¿no? Leer, ¿no? En qué está el otro. Y pues, Julio, te quería súper agradecer este espacio, la verdad me parece, cada entrevista ha tenido como una faceta distinta y me gusta mucho traer cómo digamos, traes la comunicación no violenta a lo corporativo y lo unes con otras herramientas súper valiosas. Ya, pues, Claudia, muchas gracias a ti por la confianza, por el momento, por permitir que emerja lo que haya emergido. Ojalá que te Sí, sea útil. claro que sí. Gracias y bueno, hasta una próxima. Hasta pronto. Que estés bien.